Entonces vamos a seguir con este tema de estado de flujos de efectivo, el cual ya no voy a profundizar mucho puesto que ya hablen de él, pero sí quiero recordarles que en la empresa analizamos el estado de flujos de efectivo para estas cuatro cosas. Primera, para ver si estamos generando efectivo por la operación del negocio. Ya hablé de esto. Si vemos que tenemos un déficit aquí, bueno, pues tenemos un problema, ¿verdad? Un problema importante. Habría que nosotros evaluar, ver qué es lo que tenemos que hacer, porque debemos estar generando por la operación de la empresa, debemos estar generando efectivo. Esa es la primera. La segunda es eh, qué capacidad tenemos nosotros para mantener y para expandir la operación y la capacidad de producción. Entonces, si nosotros tenemos efectivo sobrante por ahí, pues entonces podemos tomar la decisión de expandirnos, ¿verdad? A lo mejor abrimos una sucursal en otro estado o dentro de la misma matriz abrimos un área para brindar un servicio adicional y expandimos esta capacidad, ¿verdad? O para atender a más pacientes. Entonces eso lo podemos saber si analizamos el estado de flujos de efectivo y vemos que tenemos dinero que podemos usar para este propósito. El otro, el número 3, bueno, pues obviamente es para ver si podemos cumplir nuestras obligaciones financieras, es decir, si podemos tener el dinero suficiente para pagarle a nuestros proveedores y a nuestros acreedores. Y el último de ellos, que también es muy importante, es para pagar dividendos. Los accionistas trajeron su dinero, invirtieron con nosotros con la finalidad de recibir un dividendo. Si vemos que la empresa genera efectivo pero no está pagando dividendos, bueno, pues el accionista o el prospecto de accionista a lo mejor siente que no sería una muy buena opción seguir invirtiendo con nosotros, ¿verdad? Por eso es importante ver si tenemos cash, pues hay que pagar dividendos para que ellos se vean retribuidos por esa inversión que están haciendo. Y bueno, aquí les dejo un ejemplo del estado de flujos de efectivo. Ya no voy a explicar nada más al respecto, puesto que ya tomé el anterior para darle mis comentarios. Vamos a brincar a este tema que es el análisis de los estados financieros, en el cual ustedes van a usar esto de base para su proyecto final y vamos a ver el método horizontal, el vertical, algunas razones de solvencia y de rentabilidad. Este es el análisis horizontal, está bien fácil, miren, nada más es comparar los dos periodos, en este caso 2009 y 2010, se le saca una diferencia y después se calcula el porcentaje de esta diferencia. Esto nos sirve para ver qué le pasó, por ejemplo, aquí a mis activos circulantes, qué les pasó de un año a otro. Podemos ver que aquí tenemos un incremento de 17,000 que equivale a un 3.2%. Entonces, bueno, si tenemos un incremento en nuestros activos, quiere decir que tenemos ahora más recursos que los que teníamos el año pasado, ¿verdad? Entonces, así tenemos que hacer este análisis horizontal para cada una de las líneas del balance general para tratar de entender qué es lo que le pasó, tratar de descubrir qué es lo que le pasó a nuestra empresa de un año a otro. Entonces, se hace de manera muy fácil aplicando esta fórmula que les dejo aquí. Por otra parte, vemos el análisis vertical, que este se aplica más al estado de resultados, en donde tomamos como 100% como base lo que son mis ventas netas. ¿Sí? En este caso, aquí tengo el 1.498.000, esto es el 100%. Y en base a este 100% voy a calcular todos los demás porcentajes que están aquí. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues vamos a tomar como ejemplo los gastos de venta, que son 191,000 que tenemos aquí. Vamos a dividir estos 191,000 entre la base, que es 1.498.000, y esto me va a dar un porcentaje del 12.8%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que estoy gastando en gastos de venta el 12.8% de lo que estoy vendiendo, ¿verdad? De mis ventas netas. Y así cada uno de ellos. ¿Para qué hago estos porcentajes? Bueno, pues para poder analizar la información no nada más en estos números absolutos, sino también en porcentajes. Entonces, podemos ver aquí de un año a otro que si vemos en números absolutos, de 76,500 crecimos a 91,000 dólares, lo cual pues de primera vista podríamos estar muy contentos porque tenemos más utilidades, ¿verdad? Ciertamente es un número mayor, pero cuando vemos los porcentajes, vean como del 6.4% bajamos al 6.1%. Entonces esto ya no me hace sentir tan bien, puesto que quiere decir que en alguna parte de estos rubros se me fue esta utilidad de 0.3%, ¿verdad?
Inclusive yo pensaría que esto tendría que haberse incrementado a lo mejor en un 7%, en un 7.5%. Entonces, hay que hacer este análisis vertical para poder calcular los porcentajes y ver en qué parte tenemos un área de oportunidad. Y una de las variantes que tenemos de este mismo análisis es esto que se llama el Common Size Statement. Y eso no es otra cosa más que tomar los porcentajes que calculamos y poder compararlos con los porcentajes de otra empresa, ¿verdad? Esta empresa pudiera ser mi competencia o pudiera ser esto la media de la industria donde yo me muevo para yo tener un punto de referencia y compararme contra alguien que hace algo similar a lo que yo estoy haciendo y de esa manera poder detectar cuáles son mis áreas de oportunidad que yo tengo con respecto a la competencia, ¿verdad? Y también mis fortalezas que yo tengo con respecto a la competencia. Esto me dice en dónde debo de enfocar mis esfuerzos para poder mejorar esta área de oportunidad. Aquí rápidamente, miren, por ejemplo, eh, si vemos el total de utilidad neta, la competencia me está ganando, ¿verdad? Porque ellos se quedan con el 9% y yo nada más con el 6%. Entonces, si yo me regreso a ver los rubros, pues veo aquí, por ejemplo, en gastos de venta, ellos gastan menos de lo que yo estoy gastando. Entonces, aquí yo tengo 12.8% contra 11.5% de ellos, y aquí tengo que analizar yo por qué estoy gastando más, ¿verdad? Tengo aquí a lo mejor exceso en gastos que no me están generando las ventas suficientes. Entonces tendría que ser un recorte en los gastos aquí de ventas y también en los de administración, que también estoy aquí un poco excedido con respecto a la competencia o a la media. Para eso es importante hacer este análisis, para tener un punto de referencia y poder comparar manzanas con manzanas. Si quisiéramos hacer este mismo comparativo con los dólares absolutos, no lo podríamos hacer, puesto que pudiera ser que Madison Corporation, que es nuestra competencia, sea a lo mejor, no sé, 10 veces más grande que nosotros y los números absolutos se verían muy disparados, ¿verdad? Los comparado ventas de ellos contra ventas de nuestra competencia, bueno, se vería algo, una diferencia enorme la cual no me diría nada, pero si lo comparo en porcentajes, como lo estoy haciendo así, sí puedo hacer esta comparación y sí puedo ver cuál es mi área de oportunidad. Bueno, hay algunas razones financieras que nos ayuda a ver la solvencia del negocio. Nada más déjenme especificarles cuál es la solvencia. La solvencia es saber si la empresa tiene lana o no tiene lana, ¿verdad? Si tiene efectivo o no tiene efectivo. Entonces, para ver si tiene esta capacidad, se le aplican algunas cosas, algunas razones financieras. La primera de ellas es el capital de trabajo, que es una operación muy sencilla. Miren, tomamos lo que son los activos circulantes, y los comparamos con nuestros pasivos a corto plazo y el remanente que nos quede, ese es el capital de trabajo. Esto quiere decir que tenemos más activos que obligaciones a corto plazo, ¿verdad? Por eso es que nos da un número positivo. Si esto fuera la inversa, pues tendríamos un problema grave, puesto no tendríamos el suficiente recurso para pagar nuestras obligaciones a corto plazo. Entonces es el primero de ellos que les pido que también ustedes calculen en su proyecto final y también podemos tener esta variante para calcular en un factor, ¿verdad? Siendo en vez de una resta, siendo una división, de tal manera que nos da un factor que se llama current ratio, o también llamado el factor de los banqueros, en donde, bueno, los banqueros utilizan esta fórmula para ver si te van a prestar un dinero o no te van a prestar, ¿verdad? Si eres sujeto a crédito o no. Y en este caso tenemos aquí 2.6 como resultado del 2010 y esto, bueno, ¿cómo lo interpretamos? Esto lo interpretamos de la siguiente manera. Quiere decir que por cada peso que yo debo en corto plazo, tengo 2 pesos con 60 centavos para pagar esa deuda, ¿verdad? Entonces el tener 2.6, 2.2, pues son números positivos, ¿verdad? Y aquí aún más porque de 2009 a 2006, bueno, pues creció este factor, lo cual me hace tener una mayor solvencia. Aquí también, bueno, hay que ver hasta dónde conviene tener en exceso activos circulantes, porque pudiera ser que nos estemos perdiendo la oportunidad de invertir ese dinero en alguna otra cosa, a lo mejor en activo fijo, que me genere más riqueza a la empresa, ¿verdad? Hay que ver hasta qué límite podemos soportar ese costo que tenemos como un activo circulante, puesto que no nos convendría tener tampoco exceso de efectivo, digamos, en el banco
o inclusive a lo mejor en una inversión del banco que a lo mejor te pudiera estar dando un 2.5, un 3% de interés anual, cuando tú podías utilizar ese dinero en comprar algún activo fijo que te estaría generando riqueza a una tasa de un 13, un 14%. Entonces tendríamos que hacer este análisis de comparación para ver hasta dónde es el límite que podríamos nosotros determinar para la solvencia de la empresa, ¿verdad? Y tener este capital de trabajo disponible. Pero bueno, esto es algo que ustedes quiero que hagan, que apliquen en su proyecto final, la fórmula y la interpretación de este current ratio. Otra cosa que también hay que estar midiendo es las cuentas por cobrar. Miren, las cuentas por cobrar es algo muy importante porque ahí tenemos que ver que nos estén pagando nuestros clientes. Y hay una fórmula que es esta donde nosotros medimos el número de vueltas que recuperamos la cartera en un año. En el 2010 tenemos 12.7%, perdón, no es por ciento, son 12.7 veces que nosotros recuperamos la cartera, comparado contra el año pasado que fue de 9.2 solamente. Mientras más vueltas le des a tu cartera, quiere decir que estás recuperándola de manera más rápida y más eficiente. Y esto se puede aclarar mejor en esta fórmula de los días. Cuando tú haces esta fórmula y dices, determinas el número de días que tú estás cobrándole a tus clientes, te das cuenta que el año pasado tenías casi 40 días y ahora 29 días. Entonces quiere decir que ahora estás siendo más eficiente para recuperar esa cartera, ¿verdad? Tus clientes ya te están pagando más rápido que el año pasado. ¿Y esto qué genera? Bueno, pues genera más entrada de efectivo, genera más solvencia, genera más oportunidades de que tú obtengas ese dinero y lo uses para otras cosas, ¿verdad? Para invertirlo en activos fijos, para invertirlo en inventarios, comprar inventario de oportunidad, etcétera. Una infinidad de cosas que podíamos hacer si tuviéramos ese dinero. Por eso es importante ver que estemos recuperando nuestra cartera de manera expedita. Hay otras razones financieras que miden la rentabilidad del negocio. La rentabilidad del negocio es ver si estamos ganando o estamos perdiendo. Y puede ser que nuestra empresa sea muy rentable, pero que no sea solvente, ¿verdad? A lo mejor tenemos un precio de venta muy alto, unos costos muy bajos y la utilidad que me queda es muy buena. Pero si no me están pagando los clientes, pues no estoy teniendo entradas de efectivo y no estoy siendo solvente y sí estoy siendo rentable. Por eso es importante analizar a nuestra empresa desde estos dos puntos de vista, la solvencia y la rentabilidad. Y en la rentabilidad, bueno, pues estas son las más típicas. La primera de ellas es donde comparamos todos nuestros activos totales, le sacamos un promedio de mis activos totales y los comparo contra mis ventas netas para calcular un factor y saber aquí cómo estoy utilizando mis activos. Esto es lo que me dice esta razón financiera. ¿Qué tan eficiente estoy siendo para utilizar mis activos para generar las ventas? Y este 1.4 quiere decir que por cada dólar o por cada peso que yo tengo invertido en activo, me está generando 1.4 en ventas. Lo cual, bueno, pues eso es muy bueno, ¿verdad? Si nosotros aumentamos de 1.2 a 1.4, quiere decir que estoy usando de mejor manera mis activos. El problema sería cuando esto fuera 1 o fuera menos de 1. Quiere decir que yo le estoy metiendo dinero en la empresa para comprar equipo, inventario, etcétera, y no está generando ni siquiera lo mismo en ventas netas. Entonces aquí esperaríamos que nuestra empresa fuera de 1.1 hacia arriba, ¿verdad? Mientras más elevado sea el factor, quiere decir que estamos utilizando mejor nuestros activos. Otra de las razones financieras para medir la rentabilidad del negocio es esta donde comparamos estas dos cosas, que es la utilidad neta y el promedio del capital contable, que son las aportaciones de nuestros accionistas. Entonces aquí lo determinamos en base a un porcentaje. ¿Qué quiere decir este porcentaje? Bueno, que por la aportación que hicieron nuestros accionistas, nuestros socios, está generando un 11.3% de utilidad neta. Y esto, bueno, el accionista lo va a ver y lo va a comparar contra algunas otras alternativas de inversión. Digamos, si él pudiera llevar este mismo dinero al banco, algún instrumento de inversión, donde le da no sé, un 4%, un 3%, lo va a comparar contra este 11.3% y va a determinar qué fue lo que le convino más, ¿verdad? En este caso le convino más invertir en nuestra empresa.
pero si este factor en nuestra empresa resulta ser de un 2%, un 3%, bueno, pues obviamente el accionista se va a desilusionar de invertir en esta empresa, puesto que está corriendo el riesgo, está ganando muy poco y le conviene más ir a un instrumento financiero donde con menos riesgo le dan una tasa de interés mayor a esta. Entonces, para esto nos serviría evaluar la rentabilidad del negocio. Bueno, jóvenes, pues esto es lo que vimos en nuestra video sesión del día jueves 25 de abril. Les dejo este video para que ustedes lo revisen y cualquier duda que ustedes tengan, ya sea de este material o en el desarrollo de su proyecto final, de sus tareas, de comentarios de los foros y de las actividades que están ahí, por favor, no duden en comunicarse conmigo a través de la plataforma por un mensaje y yo estaré revisando todas sus dudas y lo más pronto posible estaré dándoles solución. Bueno, me despido dándoles las gracias por tomarse el tiempo de revisar este video y esperando comunicarme con ustedes muy próximamente. Hasta luego, jóvenes, que tengan un buen día.